Carta número 5. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudaros a abrir vuestras mentes hacia la comprensión de que, mientras que eres un individuo, aquello que te ha dado ser e individualidad es en sí mismo universal, eterno, infinito, está en todas partes y no tiene principio ni final. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5 antes que las anteriores, que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero yo, el yo de Jesús, Cristo, Jesucristo, como han llamado, no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Puesto que mis enseñanzas originales, bajo la forma de los 4 evangelios, han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, explicando el verdadero significado de mi terminología original, tal y como aparece en los evangelios. Esto es necesario para disipar y finalmente erradicar de la conciencia de la gente los malentendidos que han persistido y han desinformado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra para describir la realidad detrás y dentro de la existencia, acuñé deliberadamente el término de Padre cuando quería referirme a Dios, entre comillas Dios y entre comillas Padre, como casi siempre. Esto fue hecho por 2 razones. En primer lugar, según expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto, fui capacitado para ver que los conceptos que describían al Creador del universo tal y como fueron revelados por los profetas judíos eran completamente erróneos y revelados entre comillas. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente y comprender plenamente la verdadera naturaleza del Creador y me di cuenta de que era una naturaleza de paternidad-maternidad, es decir, de satisfacer las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, de maneras que eran sinónimas a las de un padre-madre. Ciertamente vi que los impulsos de paternidad-maternidad presentes en toda criatura viviente habían sido extraídos directamente del Creador y vi que el origen de todo amor e impulso paternal-maternal también era el origen de la vida y de la existencia en sí misma. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser, y que por tanto a la humanidad se la podía denominar la descendencia del Creador. Por esta razón, era del todo natural que hablara del Padre al referirme al Creador, pues para mí esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, más concretamente Padre-Madre. Aunque a la vista de la exigencia judía de que la mujer ocupara un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al Padre para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación de la nueva terminología. También acuñé el término Padre para ayudar a los judíos a que se dieran cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran cosas totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término, el Padre, para describir al Creador, o sea, a describir el impulso creativo detrás y dentro de la existencia, dejé claro que había traído una enseñanza completamente nueva, en desacuerdo con la creencia aceptada sobre un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba desastres como castigo retributivo. Quiero que comprendáis plenamente que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y por tanto no se puede confiar, aceptar ni creer que el Nuevo Testamento sea una verdadera narración de mi vida y mis enseñanzas.
un relato verdadero y preciso acerca de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, mis actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado meridianamente claro que las antiguas formas de religión judía y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los sentidos. La religión judía contenía unos conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente hay escritos de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente de ser. Y así merecen ser grandemente honrados y respetados por sus estados mentales trascendentes. Pero cuando los profetas se dirigían al hombre y la mujer de la calle, sus escritos transmitían un mensaje diferente, controlador, puramente humano y falso. No hay ningún control en cuanto al bien y al mal que sea ejercido por un Dios que está por encima. Y aquí bien entre comillas, así como mal entre comillas también, y Dios que está por encima entre comillas, por supuesto. Porque son el modo de hablar nuestro, ¿no? El humano antiguo. Seguimos. Si hubiera ese control, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de agitación y miseria. Traje pues una nueva enseñanza que se dirigía exclusivamente a que la gente fuera consciente de la universalidad y del amor, la naturaleza que mora adentro, que permanece adentro, además de la naturaleza trascendente de aquel que trajo a la manifestación visible toda la creación. Mi propósito es el de dejar claro esto, muy claro, para permitir así a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de la creencia de que yo fui meramente un profeta en un largo linaje de profetas judíos, de que yo seguía predicando haciendo variaciones sobre el tema de un todopoderoso Jehová que tenía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. No, el temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo el acuerdo entre mis discípulos sobre lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos a la cristiandad, ellos tenían miedo de deshacerse del Antiguo Testamento ya que había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, de mis enseñanzas extrajeron y añadieron todo aquello que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Se trazó mi línea genealógica de modo que la gente judía pudiera creer que yo había descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto si no fuera para dejar claro que yo ciertamente era un judío de linaje antiguo y por tanto un buen candidato a Mesías? Si realmente hubieran entendido por qué yo había venido a la tierra, a romper con el pasado y a establecer los cimientos para un futuro totalmente nuevo de actividad y de comprensión, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiera los verdaderos propósitos que me condujeron hasta el día de mi muerte. Pero no hicieron esto, oscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un decidido discípulo mío, Esteban, no tenía tanto reparo en hablar claro sobre mis verdaderas enseñanzas, aunque incluso en este caso también estaban modificadas. Pero aún así fue apedreado hasta morir. Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más agradables para el pueblo. Aún así, se darán violentas disputas si digo que el cristianismo tan solo presenta un registro de algunas de mis afirmaciones y curaciones que no presentan demasiado conflicto con la enseñanza judía. Es una religión creada por mis primeros discípulos y por Pablo tras su iniciación en Antioquía, y fue creada para mantener unidos a los judíos en la medida de lo posible y para atraer a los gentiles conversos al rebaño. La conveniencia, el oportunismo, se convirtió entonces en una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más preciadas creencias y solamente las abandonan con ese dolor que experimentan quienes pierden sus posesiones más queridas.
Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias. No son un cimiento firme sobre el cual poder construir unas vidas nuevas. Ahora que estoy regresando a vosotros mediante el canal que constituyen estas cartas, estoy procurando en todo lo posible, dentro de los parámetros de vuestras percepciones humanas, describir para vosotros la realidad, vuestra fuente de ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Exactamente igual que hace 2000 años, he venido ahora por mediación de estas cartas para poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Vuestro desarrollo espiritual solo puede surgir de vuestras más profundas percepciones y comprensión acerca de la naturaleza de la existencia y de aquel que os dio el ser. Aquel, entre comillas, siempre pensemos que es aquel y aquello. Seguimos, pues aquello que percibas con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vives. Como no habéis comprendido vuestros verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente enredada en guerras y ha engendrado unas condiciones terrenales que son una vergüenza para la conciencia humana y una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón, estoy irradiando el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a vosotros en la forma de una terminología moderna, comprensible, para que podáis construir una nueva conciencia y una comprensión acerca de la verdad tal como realmente es, en vez de hacerlo en una terminología que os permitiera seguir con aquellas falsas creencias que os han enseñado o que habéis recibido por la tradición. Con el uso y el entendimiento, la terminología despertará en vosotros la misma o más reverencia, amor y visión espiritual que los que sentíais antes al usar la palabra Dios. Esta terminología más adecuada, cargada con significado universal, os llenará finalmente con poder espiritual al usar y visualizar el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia de los burdos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego, y perseveres en la meditación y en una elevación de tu conciencia hacia el universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá invadiendo tu mente y finalmente todo tu cuerpo. Por tanto, mis enseñanzas se dirigen exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a una vida renovada, a la vitalidad y al poder espiritual, para que puedas abandonar tu antigua manera de vivir, limitada e insatisfactoria, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en la siguiente afirmación. No os he traído ningún se debe o no se debe, ninguna restricción frustrante que vosotros no queráis imponer sobre vosotros mismos. Ciertamente, he venido para deciros cómo vuestras formas de conciencia tienen vida propia y al final se terminan manifestando en vuestro mundo. Pero dejo que sea vuestro sentido común quien escoja los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que dirige hacia la alegría y la realización cuando comprendes la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que os deis cuenta de que no hay barreras entre vosotros y aquel que os dio el ser. Hay solamente las barreras que hayáis creado vosotros mismos al ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudaros a quitar las barreras, iluminando vuestra ignorancia actual y enseñando a abrir vuestra conciencia, todo vuestro ser, al influjo de aquel que os dio el ser. Por tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a una vida nueva, a la vitalidad y al poder espiritual, para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo para vosotros, con amor divino, que alcancéis este supremo estado de ser antes de que paséis a la siguiente dimensión, que vuestro paso pueda darse sin dolor,
y vuestra transición sea de una sublime anticipación. Este es el único motivo, el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más apremiante y poderosa de decir, en otras palabras, lo que dije cuando estaba en la tierra, que es esto: buscad primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se os darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Yo enuncié un hecho de la existencia. También debes comprender con claridad y completamente que aquel al que llamas Dios y a lo que yo me refiero como universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de ira, amenazas y castigos, por ejemplo, solo pertenecen a la condición humana. Y de nuevo repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas expresamente para quitar de vuestras mentes las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas. Mi firme intención es la de reemplazarlas con descripciones del poder, la conciencia universal, que realmente crea, mueve interiormente y sostiene al universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de vuestra percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento esbozado en estas cartas sea asumido y se convierta en el mismo tejido de tu conciencia individualizada, en su tejido mismo. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Reconocerás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y llegue el momento propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás con alivio al encontrarte libre de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión de amor y de una hermosa y maravillosa cualidad de ser. Percibirás la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición. Un don de vida más grande, de mayor creatividad y una experiencia de ser extático como nunca hayas soñado. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del pensamiento positivo entre comillas. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Y sí, esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Y ese algo más que ansía el alma es un verdadero contacto y una verdadera reunión con su fuente de ser. Aunque puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual siguiendo el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando meramente en tu propio dominio terrenal, sin verte asistido por el infinito y eterno universal. Una vez que comprendes la naturaleza del universal y diriges tus pensamientos para realmente contactar con ello, comienzas a darte cuenta de que ya no estás solo, estás sostenido por la realidad que sostiene al universo. Y cuando digo establecer un verdadero contacto con ello, quiero decir que la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio no está realmente haciendo contacto con tu fuente de ser. Ciertamente la fuente de ser sí que recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad tal como lo pediste, pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser solo se experimenta cuando has purificado tu conciencia lo suficiente del burdo impulso egoico humano y has pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia tu fuente buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu. Este es el verdadero propósito tras la existencia, una constante y mutua reciprocidad de comunicación entre la fuente de todo ser y la creación. Aquí querría recordarte que
cuando vivía en la tierra, todos los días decía a los judíos con mucha claridad que por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo y no yo. He venido en este momento para capacitarte para hacer la transición desde una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación, en la que finalmente la persona reconoce que él o ella conoce la verdad del ser. Sin duda que la gente que es profundamente religiosa e indeliblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología, judío, cristiano, musulmán, hinduista o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, esta gente encontrará difícil, incluso doloroso, al principio, aceptar y hacer un buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias apreciadas, usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis, están grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ofender a Dios, que surge si se considera un posible avance hacia una verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de conocer la verdad del ser más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de eliminar de la mente y de las emociones y bloquean el progreso espiritual auténtico. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de desplazarse más allá de estas barreras hacia la verdadera iluminación. Por tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son verdad y te sientes atraído o atraída hacia ellas, ten confianza, porque estás preparado para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas y yo estoy a mano para darte el valor para seguir hasta que alcances tu meta. O sea, la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los antiguos mitos que fueron tan apreciados por ti. Al principio de las enseñanzas que siguen, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido. Como probablemente ya sabes, según vuestros científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este fundamental vacío aparente que subyace a todo vuestro mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia misma. Seguís pensando, como lo habéis hecho durante milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario. Y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por tanto, es imprescindible que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos e inmediatamente empecé a controlar los elementos de la materia, entre comillas elementos de la materia, allá donde veía la necesidad de ayudar a quienes estuvieran necesitados o sufriendo. He venido para mostrarte exactamente por qué fui capaz de hacer eso. Como ya os revelaba en la carta 1, durante el tiempo en que recibí una iluminación plena en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida, pero no se me dio a entender el modo exacto en que las partículas eléctricas que denominaba centelleo de las motas tomaban la apariencia de materia visible. Tan solo sabía que esas motas se movían a una frecuencia elevada de velocidad dentro de la mente Dios y que por tanto la mente Dios era universal. Percibí que la mente Dios era tanto el creador
y la sustancia de todas las cosas, tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación misma. De ello estaba absolutamente seguro. También vi con toda claridad que cuando el pensamiento humano estaba cargado de convicción o de emoción, afectaba radicalmente a este proceso de materialización de formas visibles. Por tanto, la mente humana podía interferir, y de hecho así lo hacía, con la verdadera intención de la mente Dios. Fue una comprensión emocionante y exultante, puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues ya comprendía por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento, porque emanaban de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaron ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Fui consciente de la armonía divina que controla el funcionamiento de las células, que, muy afanadas, construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón, utilicé tanto el campo y la naturaleza, los utilicé tanto, en tan gran medida, el campo y la naturaleza para dar ejemplos de la inmanencia y de la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, como las plantas, los pájaros. Como expliqué con claridad en las cartas 1 a 3, llamé Padre a la mente Dios, porque pude percibir la verdadera naturaleza de la mente Dios. Y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido, comprenderían que las creencias infundidas por los rabinos en su misma consciencia eran completamente falsas. Vi que la naturaleza de la mente Dios era la forma más elevada de amor divino y que podía verse coherentemente activo dentro de cada cosa viviente. Como mencioné, a través de este conocimiento, como ya he dicho, a través de este conocimiento podía hacer milagros, entre comillas milagros, y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario, así como anhelaba destruir los mitos que poseían las mentes de los judíos de Palestina, poseían esas mentes. Asimismo anhelo demostrar que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido por una fuerte reacción frente a los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años pasados. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que hasta la época de Darwin, y mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo había sido creado literalmente tal y como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y sus teorías, estaban obligados, pues, a describir sus nuevas creencias en presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, vieron que era necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas estaban equivocadas. Al hacer esto, este asunto les causó la pérdida de la claridad de visión, claridad en la visión, y también se convirtieron, pues, en seres impulsados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica era ridiculizada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de ese clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia una constante creencia en la razón y la lógica, encerrando así al intelecto humano en el materialismo, para buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por tanto, es absolutamente necesario que yo rebata algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de esas teorías,
Tanto los científicos como los hombres de la Iglesia se han metido en los ámbitos de unas absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas únicamente por la mente terrenal. Vuestra ciencia, una vez que os ha contado que la sustancia de vuestro mundo material está compuesta básicamente por partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, así, una vez ha hecho eso, no es capaz de explicaros por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de fuerzas, de fusión, que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contaros cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas para formar los elementos. Tampoco puede explicaros la ciencia de dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que fueron liberadas en el momento del Big Bang, el cual, según creen, dio el primer ímpetu a la creación. ¿Y por qué un repentino Big Bang? ¿De dónde procede? ¿De qué se produjo? ¿Cuál fue el factor motivador tras ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden esas energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o tras su funcionamiento. Dentro de su funcionamiento o tras su funcionamiento. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un sencillo hecho de la existencia y sin embargo produce una obra profundamente inteligente y deliberada en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho vuestro universo. ¿Cómo sucede esto? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible y que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. Otra forma de decir esta frase: todo lo que veamos, hagamos un inciso, que es por supuesto obra del electromagnetismo, lo concibamos como lo concibamos, nos está diciendo aquí que todo lo que veamos tiene propósito o significado. Seguimos. La ciencia ignora este nivel de creación más básico y vital. Sin una respuesta a la cuestión del por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional, sin una respuesta así, no podrá descubrirse nada que tenga realmente valor en la búsqueda de vuestros orígenes. Hasta que la ciencia pueda sondear y descubrir la realidad del espacio en el cual se sostienen las partículas eléctricas del ser visible, la ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. La realidad, entre comillas, siempre, casi siempre, muchas veces, y del espacio, también entre comillas aquí. Y ser visible entre comillas. Espacio además subrayado en negritas. Entonces seguimos. Estará bloqueada la ciencia a la verdad eterna y a la sabiduría universal y se quedará encerrada dentro de la atadura de la mera razón. Una razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Lo que quiero presentaros es la verdadera naturaleza del espacio, pero antes de proceder a ello, primero debo atraer vuestra atención hacia muchas y muy pertinentes cuestiones. Veremos, hago un inciso en la segunda parte, en el segundo audio, en la segunda mitad de la carta, estará el meollo de esta carta. Ahora nos está preparando con esta larga preparación tan interesante a veces para esta especie de meditación muy buena que va a dar ahí y unas palabras muy claras sobre la conciencia universal en el segundo audio. Entonces nos vamos preparando y sigue diciendo: a través de las eras, mucho del funcionamiento o trabajo en que consiste el electromagnetismo se ha mostrado ante la mente, la visión y el tacto de las entidades vivientes como algo sólido, como algo inalterablemente duradero. Los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas, todo se creía que estaba compuesto de materia sólida, inanimada o viva.
Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo poderoso con enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar a un tal individuo poderoso, era del todo natural que percibieran una figura majestuosa de control universal que poseía una naturaleza retributiva castigadora al verse confrontado con el comportamiento de la humanidad que creaba una sociedad turbulenta. Ni los profetas de antaño ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. A ambos se les ha escapado totalmente la verdad. La ciencia dice que la vida comenzó de cierta manera inexplicable, cuando la combinación adecuada de reacciones químicas produjo una molécula que era capaz de hacer copias de sí misma al desencadenar ciertas reacciones químicas ulteriores. Una descripción así de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida, que la discierne en tanto que es algo simplemente capaz de autorreplicarse, una descripción así revela el empobrecimiento básico de la percepción y del pensamiento científico que produjo una teoría como esa. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inertes, inanimados, podría reunirse de manera específica, de manera accidental, para producir tan asombroso resultado de autorreplicación, permanece sin ser cuestionada científicamente. Y esto es porque la mente finita humana, aunque sea científica, no puede tratar con tal extraño suceso de autorreplicación no iniciada. Esto sugiere en demasiada medida, nos sugiere algún tipo de suceso mágico, alguna intervención de una fuente inconcebible, lo cual ningún científico se atreve a considerar por temor a ser ridiculizado. Esta actitud conformista de rebaño se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales están bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia se ha impuesto a sí misma. Este bloqueo del progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y del espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe la convención y se atreva a cruzar la frontera entre lo visible y lo invisible. Si a los profetas de antaño les hubiera sido presentada esa teoría de la autorreplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico. Dirían que Dios hizo las combinaciones y les infundió vida. Pero esta tampoco sería la explicación correcta. ¿Es este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creando desde lejos? ¿Es esto lo que está bloqueando al hombre de ciencia el avance hacia unas reflexiones más espiritualmente conscientes? Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia con respecto a las doctrinas antiguas, sigue estando tan bloqueada mentalmente por los temores a los antiguos shibboleth como lo estaba en el siglo XIX. Temores a las antiguas contraseñas o cosas. Estos shibboleth, digo lo que significa, que es como lo pone en la carta original, o emplea esta palabra, que se ha metido en la lengua inglesa y tiene un significado que se refiere a cualquier palabra o frase que se pueda utilizar como especie de contraseña, entre comillas, para distinguir a los miembros de un grupo de los que no lo son, de los forasteros a ese grupo, aunque no sean hostiles. O sea, también se utiliza a veces, dice la Wikipedia, como jerga, el uso apropiado de la cual, de esas palabras, de esos shibboleth, identificaría a alguien como miembro del grupo o de la subcultura en cuestión, ¿no? La subcultura en particular. Entonces, aquí esta especie de contraseña sigue estando tan bloqueada la ciencia, pese a la aparente emancipación, que no es tal emancipación con respecto a las antiguas doctrinas, que no está la emancipación porque sigue estando tan bloqueada mentalmente por los temores a los antiguos shibboleth como lo estaba en el siglo XIX. Adopta sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente de ser detrás y dentro de la molécula viva. Bueno, entonces, siguiendo con su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la autofabricación de las moléculas vivas capaces de replicarse, formando una célula viva, tan pequeña que no puede verse a simple vista,
Esta se convirtió en la base de toda la compleja multiplicidad de los organismos vivientes, estas células, incluyendo estos organismos las plantas, claro, los insectos, los reptiles, aves, animales y seres humanos. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas autorreplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en un billón de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Y cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, con ella ha arrastrado a la gente hasta la ceguera materialista. Ahora bien, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia, pues la primera molécula viva y la primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente en la materia dentro del universo. El primer rasgo que demuestra sentido y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe del ambiente solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. Y no solo absorbe el alimento correcto, sino que además, tras emplear los nutrientes, la célula elimina el desecho a través de la misma membrana permeable. Así que deberías preguntarte, ¿cómo es que la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, cómo esa parte sabe distinguir y seleccionar el alimento correcto para mejorar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento como para deshacerse de la materia tóxica no deseada? ¿No ves aquí un alto grado de propósito en toda esta actividad? ¿Y puedes creer que tal propósito es fortuito? ¿Y no es el propósito el sello mismo de la inteligencia? Y no solo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en un billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones, relacionadas todas con la supervivencia de diferentes especies y en entornos diversos. ¿Acaso esto no es una evidencia del propósito que se muestra dentro de cada acción de cada especie, ya sea en los insectos, las plantas, reptiles, aves, animales en general o en los seres humanos? ¿No se podría describir el universo como el consistente y constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible? El espíritu del propósito es un elemento físico, te pregunto, ¿o es algo relativo a consciencia? Entre comillas, consciencia. Y si puedes aceptar que el propósito es un innegable impulso de creatividad que hay tras la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción, la de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto, claramente evidente dentro de la materia viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto, así como llevar adelante la eliminación del desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un reconocimiento de la necesidad de asimilación y también prevé la acumulación resultante de desechos tóxicos y la necesidad de eliminar tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto acaso una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto? ¿Una apreciación, una valoración, una estimación inteligente de causa y efecto? Y lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo, que podría compararse al cerebro humano, puesto que transmite mensajes y su función más importante es la del almacenamiento de la información,
de ser la biblioteca, entre comillas, biblioteca que contiene no solo los detalles al respecto de una célula, sino los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, mensajes entre comillas, desarrollado de un determinado modo, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos inanimados? ¿Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o consciencia? O sea, ¿rebatirías que detrás de los mensajeros hay pensamiento inteligente o consciencia porque tienen un mensaje que transmitir estos mensajeros? ¿Rebatirías, repito y sigo, rebatirías o discutirías el que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o consciencia? Y contempla el hecho de lo precisos que son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. Entonces, ¿en qué momento entró en los organismos vivos la consciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente, que sopesa y que decide, entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? Sin conciencia inherente, ¿cómo puede darse tanta actividad informada y que informa a una célula que es invisible a simple vista? O sea, tanta actividad informada e informante, podríamos decir también de otra manera, entre comillas, informante, dentro de una célula que es invisible además a simple vista, pero que se da en ella tantísima actividad informada e informando o informante. ¿No será tal actividad el producto de la consciencia discernimiento? Demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo. Consciencia en esta frase es muy importante, luego vamos a seguir hablando de esta conciencia barra discernimiento. Conciencia barra discernimiento, porque son dos palabras que las pone igual así en inglés con una barra separadas, y la segunda es como una conciencia más previa, es un darse cuenta, un percatarse casi previo a la conciencia que incluiría toda forma de conciencia y más cosas, ¿no? Podemos traer aquí, por ejemplo, una frase muy bonita de Seth, que es que la conciencia es el modo, uno de los modos, uno entre muchos, de un modo de percibir las distintas dimensiones de la realidad. Entonces, por eso diríamos que aquí ponemos una barra, conciencia barra discernimiento, porque este discernimiento, esta palabra elegida para traducir awareness, como se pronuncia más o menos así, que es como la palabra mágica que tienen los anglosajones para la conciencia, que da muchos quebraderos a veces de cabeza para las traducciones. Entonces esta, que no es consciousness, no es conciencia, ¿no? Y esta es conciencia barra discernimiento. Este discernimiento siempre acordémonos de que es esa especie de espacio más grande todavía que el que podamos asociar a la conciencia, donde cabe, pues eso, más tipos de conciencia, etcétera, etcétera, y más tipos de percibir las dimensiones de la realidad. Entonces, repito y sigo. Entonces, no será tal actividad informada, informante que hemos visto, el producto de la conciencia, discernimiento, demostrando así la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo. Además, una sola célula viva en forma de bacteria puede mantenerse activa por sí sola y puede vivir su propia vida especializada y frecuentemente emocionante dentro del entorno, o también como un virus llevando a cabo su trabajo, por ejemplo, el mortal, especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Aquí hagamos otro inciso. Como vemos, solo se resalta el aspecto, entre comillas, malo de los virus, cuando, sin embargo, por lo que se parece en otros sitios y en la misma ciencia ya ha descubierto que son vitales para la existencia de la vida, ¿no? Entonces, seguimos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo y puede llevar a cabo su propio y muy importante trabajo de construcción y de mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce la materia viva, que es la precisamente adecuada, precisamente adecuada y necesaria para el órgano vivo sobre el cual trabaja.
ya sean partes del cuerpo humano o de la vida animal o vegetal, tales como los dedos de los pies del humano y el bazo o la piel del animal y los colmillos o las escamas del pez, el plumaje de las aves o la corteza del árbol y las hojas en las ramas o los pétalos y el tallo de las flores o las antenas de las mariposas y sus diáfanas alas o la piel reptil de los cocodrilos y sus dientes o los ojos del calamar y su piel, que cambia de color según su necesidad de camuflarse. Cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y aparentemente no relacionados es creado por el especializado trabajo individualizado de billones y billones de células vivas idénticas. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva, invisible a simple vista, ¿puedes creer en un universo mecanicista? Sería posible pensar así si la materia producida por tales células fuera incoherente, si no tuviera ningún propósito verosímil detrás o ninguna razón para su existencia. O sea, si estuviera desprovista de conciencia personal. Pero esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía, dentro del hombre o del animal, para hacer un hígado con sus múltiples tareas dentro del cuerpo, o para crear un intrincado ojo que tiene sus propios y específicos propósitos relativos a poner al ser vivo en contacto directo e inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro, o bien unos fuertes huesos que están expresa e intrincadamente diseñados en conjunción con tendones y músculos para unirse con los demás huesos de tal manera que pueda darse el pleno y ágil movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo, no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismísimas células son ellas mismas las que crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el trabajo que realizan segundo a segundo durante toda una vida. ¿Y por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador? Es el accidente, es accidental. ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación, desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres dentro del espacio, con la combinación de elementos para formar sustancias químicas, con la combinación correcta de las sustancias químicas específicas que conforman una molécula viva, y para la combinación correcta de las moléculas de la vida que dan lugar a una célula viviente que pueden nutrirse, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener este enorme edificio de la creación sistemáticamente durante billones de años. ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo eso? Y no solamente esto, sino ¿cuál es la fuerza motivadora que ha diseñado y ha logrado hacer evolucionar exitosamente dentro de los sistemas y entidades vivas, con billones y billones de formas diferentes de fertilizar semillas de todo tipo, ya sean las de las plantas, los insectos, reptiles, aves, animales o seres humanos, desarrollando así para cada cual un sistema inteligente de procreación ajustado a las condiciones climáticas, así como la producción de vegetación en el entorno con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de una actividad con propósito inteligente? Y habiendo logrado esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberías preguntarte cómo es que cada especie viva tiene su propia manera individual de criar a su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que sea capaz de sobrevivir por su cuenta? ¿No es eso amor por la creación, activo en su forma más elevada? No se puede dejar atrás este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad sin mencionar las importantísimas moléculas de ADN.
dicho entre comillas, esto de importantísimas moléculas, de las cuales se dice que portan el proyecto de todo el organismo, ya sea en una planta o en un bebé. Además, esas moléculas de ADN dan las instrucciones a las células informándolas para que construyan según los cromosomas depositados en la semilla. Y bien, sí, ciertamente, en lugar de la inteligencia, la ciencia os ha dado las moléculas de ADN. En tanto que vuestra fuente de existencia, esas las que os ha propuesto como fuente de existencia, como vuestro líder supremo, vuestro director de la creación, del cual necesariamente dependen las células endebles y materialistas y toda la creación para su supervivencia. Oh, contemplad el glorioso ADN, Señor de vuestra creación. ¿De dónde extraerían las células ADN, las células guión ADN, o sea, las células con ADN, sus inteligentes poderes directivos? La ciencia está muy satisfecha ahora que ya ha podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se replican a sí mismas con tanta precisión y coherencia. La ciencia quiere que creáis que vivís en un universo puramente mecanicista. Quiere que creáis que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales, accidentales, y de la supervivencia del más apto. Si estudiáis los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies afines, ¿de verdad podéis creer en un concepto materialista tan poco probable? No es ninguna mera coincidencia que hasta hoy, y para que descubráis la inmensa inteligencia que está detrás de la creación, hayáis tenido y tengáis numerosos ejemplos de personas creativas que emprenden o emprendieron difíciles viajes para explorar, definir y fotografiar el hábitat y los hábitos de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Estáis entretenidos e instruidos por todo un banquete de datos y fotografías de las maravillas de vuestro universo. Durante mi estancia en la Tierra yo no tenía tales maravillas a las que poder referirme para poder enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tan solo tenía los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos del maravilloso ingenio, inteligencia y discernimiento patentes en todo ser vivo. En ninguna parte de los evangelios está registrado que yo me refiriera al alto y poderoso Jehová como creador, tal como era la costumbre de los líderes judíos. No, yo recurrí al campo, a las flores y a las aves y procuré mostrar a mis paisanos que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años en vuestra dimensión nos faltaba vuestro bagaje científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad de lo que yo calificaba el Padre, que se encontraba por todo su alrededor. Para descubrir tu verdadera fuente de ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad de la obra intencional que es claramente evidente en pingüinos y en cerdos. La mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas que se dan en, pongamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente finita, que es incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo? ¿Cómo se atreve a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas a partir de las cuales la creación tomó forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. Veo entonces la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un cierto grado de diversión y con una gran pasión avasalladora de bajarle los humos del orgullo. Pues sólo cuando una persona puede cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad,
puede lograrse un verdadero acoplamiento entre las verdades eternas y el conocimiento científico humano. Pero eso debe tener lugar, o de lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conocimiento libresco, finitamente ideado, de fórmulas, ecuaciones admitidas y de la necesidad de recibir aprobación de sus compañeros, y así, de esa manera, no puede permitir ninguna penetración de inteligencias más elevadas. Así que de mi parte pido a los lectores de estas cartas que formen una asociación para retar a la ciencia y plantear la cuestión de en qué momento de la evolución del mundo material se discierne la consciencia por vez primera. Y repito, y lo digo en serio, preguntad al científico en qué momento de la evolución del mundo se discierne por vez primera la consciencia. ¿Es en la célula viva? Si fuera en la célula viva, preguntad entonces si sería discernible en las moléculas vivas que se combinan para fabricar la célula y encerrarse a sí mismas dentro de una membrana tan inteligentemente diseñada que permite el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y entonces, si se puede conceder que la consciencia podría estar presente en las moléculas vivas, no deberíais preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podían no haber contenido la consciencia que al final las impulsó y propulsó en una combinación viva para hacer una molécula. Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía deberíais preguntar por qué la consciencia debería hacerse una presencia viable solo dentro de las sustancias químicas, y por qué no antes, en los elementos en los cuales se plasmó por primera vez cierta individualidad. Y si es en los elementos, ¿por qué se debe negar que la consciencia propulsa a las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado hasta esa posibilidad, ¿no deberíais ir más lejos y preguntar de dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad, más allá de los intensos rayos de luz ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo, más allá de ser energías duales de unión y rechazo? Impulsos de energía que han traído estabilidad y orden al caos. Preguntad a la ciencia de dónde procede el electromagnetismo que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposibles de concebir. Ahora trataré de explicar en vuestros términos a aquel que está más allá de las palabras, aquello, y que en este momento está más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por tanto, aunque el intelecto ayude al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que os estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espirituales. Por esta razón, considerad que las siguientes referencias que haré a la dimensión universal última son una simple orientación, son ideas, vislumbres de formas difusas de conciencia de la realidad que hay detrás y dentro de vuestro universo. Y llevad cada idea, una, a la meditación.